Dicen que los pensamientos negativos son como pequeñas sombras que se pegan a los talones. No corren, no hablan, no gritan, pero te siguen. A veces tan cerca que parece que viven dentro de ti. Durante años yo no sabía cómo explicar la presencia constante de estas sombras. Solo sabía que estaban allí, silenciosas, aguardando el momento de oscurecer cualquier fragmento de paz que yo intentara construir. Para contarte cómo logré apagar mis pensamientos negativos, necesito comenzar por el día en que entendí que ellos no eran el enemigo, sino el síntoma. Algo así como la alarma interna que suena cuando la vida lleva demasiado tiempo pidiéndote una pausa, un cambio o una mirada honesta hacia adentro. Tenía 48 años cuando sentí que algo dentro de mí se había roto. No fue un accidente. No fue una tragedia. No hubo un evento dramático que pudiera señalar en un calendario. Fue más sutil. Fue ese desgaste lento que solo queman las responsabilidades acumuladas, las decepciones repetidas y el miedo constante de no estar haciendo lo suficiente. Una tarde, mientras caminaba hacia casa después del trabajo, me detuve frente a un café de esquina. En la ventana vi mi reflejo. No era exactamente mi rostro lo que me llamó la atención, sino mis ojos. Había allí un cansancio antiguo. Un cansancio que no venía de dormir mal, sino de pensar demasiado. Un cansancio que venía de luchar con un enemigo invisible, mi propia mente. Entré al café, pedí una infusión de manzanilla y me senté frente a una mesa de madera desgastada. Recuerdo que el vapor de la taza se mezclaba con el frío del vidrio de la ventana. Afuera, la vida continuaba a un ritmo apresurado. La gente pasaba, los autos aceleraban, los vendedores cerraban sus puestos. Por un instante, tuve la sensación de que todos vivían más rápido que yo, como si yo hubiese quedado atrapado en un tiempo lento donde cada pensamiento tenía el peso de una piedra. Allí fue cuando ocurrió algo simple, pero decisivo. Abrí el bloc de notas de mi teléfono y escribí una frase sin pensar demasiado. Estoy cansado de ser mi propio tormento. La frase me golpeó. Era la primera vez que admitía que mis pensamientos negativos no eran visitantes ocasionales, eran residentes permanentes. Y, peor aún, yo mismo les había dado permiso para quedarse. Esa misma noche, en casa, encendí una lámpara tenue, apagué el televisor y me quedé en silencio. Sentí algo extraño. No era paz. Era incomodidad. Como si el silencio desnudara cada rincón de mi mente. Fue allí cuando recordé una frase de Epicteto que escuché hace muchos años y que, por alguna razón, volvió a mi memoria. Lo que nos perturba no son las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. La leí mentalmente una y otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí que mis pensamientos no eran verdades. Eran interpretaciones. Algunas exageradas. Otras distorsionadas. Muchas heredadas de experiencias pasadas que ya no tenían poder sobre mi presente, salvo cuando yo les daba permiso. Ese fue el inicio de un proceso largo, profundo, lleno de tropiezos, descubrimientos y silencios incómodos. Un proceso que me llevó a encontrar 7 pasos fundamentales que transformaron mi relación con la negatividad mental. No la eliminé, porque eliminar pensamientos negativos es imposible y antinatural, pero logré apagar su dominio sobre mi vida. Y ese es el camino que quiero compartir contigo, paso a paso. No como un manual rígido, sino como una experiencia vivida y pulida a través de la lente del estoicismo, que me enseñó que la mente es como una habitación. Si no decides que entra, cualquier sombra encuentra espacio. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación suave, honesta y muy personal. Si este inicio resonó contigo, si sentiste que en alguna parte de esta historia se escondía tu propia voz, te pido que te suscribas al canal y dejes un comentario. No por obligación, sino porque cada mensaje tuyo ayuda a que este contenido llegue a más personas que también están luchando con sus sombras internas. Y porque juntos construimos un espacio donde la calma tiene permiso para quedarse. Ahora sí, permíteme llevarte a través de este viaje. Un viaje que no te promete una mente completamente silenciosa, pero sí una mente bajo tu mando. Un viaje de 7 capítulos, cada uno diseñado para desactivar una forma distinta de negatividad y transformar cómo respondes ante tus pensamientos. Yo también estuve atrapado en un laberinto mental. Y si hoy estoy aquí, hablándote desde el otro lado, es porque descubrí algo esencial. No se trata de apagar la mente. Se trata de apagar la tiranía del pensamiento que no sirve. Comencemos. Capítulo 1. El momento en que entendí que mis pensamientos no eran yo.
A veces la vida no te despierta con un grito, sino con un susurro. Algo pequeño, casi imperceptible. Una incomodidad que no puedes nombrar pero que sientes cada vez que respiras. Así fue como comenzó mi despertar. No con un colapso, no con un diagnóstico, no con un evento dramático, sino con esa sensación persistente de estar cansado sin saber exactamente de qué. Durante mucho tiempo pensé que mis pensamientos negativos eran parte de mi identidad, que formaban parte de mi naturaleza, como si hubiera nacido con una predisposición inevitable a preocuparme, anticipar lo peor, recordar errores del pasado y proyectar tragedias en el futuro. Creía que esa era mi forma de ser, un rasgo permanente, inmodificable, como la estatura o el color de los ojos. Pero estaba equivocado. El día en que descubrí eso no fue extraordinario. Fue una mañana común, de esas en las que uno se mira al espejo sin realmente verse. Me estaba afeitando cuando sentí una presión en el pecho. No era física, era emocional. Como si algo dentro de mí estuviera repitiendo una frase que ya había escuchado en silencio demasiadas veces. ¿Y si nada de lo que haces es suficiente? No era la primera vez que ese pensamiento cruzaba mi mente, pero ese día lo sentí con un peso diferente. Antes, yo simplemente lo aceptaba. Lo dejaba entrar. Lo alimentaba. Le daba credibilidad. Lo dejaba crecer y tomar decisiones por mí. Pero en ese instante, quizás por acumulación o por cansancio, me detuve. Me miré directamente a los ojos reflejados en el espejo. Y por primera vez en muchos años me hice una pregunta que cambiaría mi vida. ¿Por qué creo que este pensamiento es verdad? Fue como si alguien encendiera una luz en un cuarto oscuro. Una luz tenue, sí, pero suficiente para mostrarme que muchas de las sombras que había considerado monstruos no eran más que formas difusas proyectadas por mi propia mente. Me di cuenta de algo fundamental. No había cuestionado mis pensamientos en décadas. Simplemente los dejaba entrar y ocupar la casa. Era como vivir con un huésped ingrato que llega sin avisar, te critica, te juzga, revisa tus errores, te recuerda fracasos antiguos, inventa problemas futuros y todavía espera ser servido con un café caliente. ¿Y qué hacía yo? Le abría la puerta. Porque nunca me habían enseñado a dudar de lo que pienso. Me enseñaron a cuestionar a los demás, a cuestionar el mundo, a cuestionar las decisiones externas, pero nunca mis interpretaciones internas. Ese fue el primer ladrillo que se movió en la pared que había construido alrededor de mí mismo. Un descubrimiento que me desarmó. Tus pensamientos no son hechos. Esa frase la encontré más tarde en un libro sobre filosofía estoica, pero ese día, antes de leerla, ya la había intuido sin palabras. Mis pensamientos no eran hechos. No eran leyes inquebrantables. No eran la realidad absoluta. No eran yo. Eran como nubes que cruzaban el cielo, algunas densas, otras ligeras, algunas oscuras, otras casi transparentes. Pero ninguna tenía la capacidad de definir el cielo entero. Mi problema era que yo había confundido el cielo con las nubes. Y había aceptado como verdad permanente lo que solo eran movimientos temporales de mi mente. Ese día, mientras aún sostenía la máquina de afeitar en la mano, recordé algo que había escuchado vagamente hace años. No todo lo que piensas merece tu atención. Y ahí ocurrió el segundo momento clave. Algo tan sencillo como esto. Me pregunté por primera vez si ese pensamiento negativo tenía evidencia. Lo repetí en mi mente. ¿Y si nada de lo que haces es suficiente? Y respondí como si fuera un extraño diciéndomelo. ¿Con base en qué lo dices? Fue sorprendente. No había respuesta. No había datos. No había pruebas. No había hechos concretos. Solo había emociones, cansancio, miedo, y una larga costumbre de creer lo peor sin cuestionarlo. Y ahí, exactamente ahí, comenzó mi transformación. Cuando dejas de creerlo todo, tu mente deja de gobernarte. Ese pequeño acto de cuestionamiento abrió una grieta en la estructura rígida de mis pensamientos negativos. Y por esa grieta comenzó a entrar algo que llevaba años sin sentir. Aire. No calma completa. No silencio absoluto. No iluminación repentina. Aire. Espacio. Un paréntesis entre la emoción y la interpretación. Hice algo que nunca antes había hecho. Me detuve en medio del pensamiento. No lo combatí. No lo rechacé. No intenté cambiarlo por uno positivo. Eso siempre me había parecido forzado y falso. Lo que hice fue observarlo, como si no fuera mío. Y en esa observación descubrí otra verdad fundamental.
Yo no era mis pensamientos. Yo era el espacio que los observaba. Fue un cambio sutil pero disruptivo. Un cambio que el estoicismo explica mejor que cualquier otra filosofía. No puedes controlar lo que piensas, pero puedes controlar el valor que le das a esos pensamientos. Era la primera vez que me paraba del lado del comandante interno, en vez de ser un ciudadano más controlado por rumores mentales. La mente produce pensamientos como el corazón produce latidos. Esa idea me liberó profundamente. Porque siempre había creído que tener pensamientos negativos significaba que algo estaba mal conmigo. Que yo estaba roto. Que mi mente era defectuosa o débil. Que mis preocupaciones, mis miedos, mis anticipaciones y mis recuerdos dolorosos eran indicadores de un problema estructural. Pero no. La mente produce pensamientos constantemente. Muchos de ellos son automáticos. Muchos son heredados. Muchos son ecos del pasado. Muchos no reflejan quién eres hoy, ni quién puedes ser. Muchos son simplemente ruido cognitivo. Y ahí entendí algo que marcó el inicio de la desactivación de mis pensamientos negativos. No tengo que luchar contra ellos. Solo tengo que dejar de obedecerlos. Ese fue mi primer acto real de libertad interna. El experimento que cambió mi relación con la negatividad. Esa misma semana decidí hacer un experimento personal. Cada vez que surgiera un pensamiento negativo, en lugar de reaccionar emocionalmente o intentar cambiarlo, haría 3 cosas simples. Lo identificaría. Esto es un pensamiento, no un hecho. Lo etiquetaría. Este pensamiento es una interpretación, no la realidad. Lo permitiría sin obedecerlo. Puedo sentirlo y seguir adelante sin que decida por mí. La primera vez que lo intenté, fallé estrepitosamente. La segunda también. La tercera un poco menos. Pero a la quinta vez ocurrió algo mágico. Por primera vez en años, un pensamiento negativo apareció y desapareció sin arrastrarme. Fue como ver una ola romper en la orilla sin que me llevara al fondo. Ese día entendí lo que los estoicos habían intentado enseñarnos durante siglos. La mente se fortalece no cuando deja de producir pensamientos, sino cuando deja de temerlos. La pregunta que lo cambió todo. Hubo una frase clave que empecé a repetirme cada vez que un pensamiento negativo surgía. ¿Qué evidencia tengo de que esto es verdad? Esa pregunta, tan simple, desarticuló años de creencias automáticas. Casi ningún pensamiento negativo podía responderla. Era como interrogar a un ladrón que entra por la ventana y no sabe explicar qué hace allí. Mis pensamientos negativos, por primera vez, se quedaron sin discurso. Y desde ese silencio comenzó a nacer una fuerza interna que creía perdida. Pedí ayuda donde nunca había buscado, en mí mismo. Durante mucho tiempo busqué soluciones externas para mis pensamientos negativos. Libros, técnicas, vídeos, consejos, distracciones, excesos, rutinas, escapes. Pero nunca había hecho lo más sencillo y a la vez más difícil. Escucharme, observarme, preguntarme, responderme. Ese acto de autoescucha abrió caminos internos que estaban cerrados por años. El estoicismo me dio palabras para lo que estaba viviendo. Gobierna tu mente o tu mente te gobernará. Yo llevaba años gobernado. Ese día, por primera vez, recuperé una pequeña parte del mando. Un mensaje suave antes de continuar. Si hasta aquí estas palabras resonaron contigo, si sentiste que en algún punto de este capítulo se reflejó tu propia experiencia, me ayudaría mucho que dejaras un comentario y te suscribieras al canal. No solo por el crecimiento del canal, sino porque cada interacción tuya hace que este contenido llegue a alguien que quizás hoy necesita exactamente esta reflexión. Gracias por estar aquí. Capítulo 2: El mapa oculto. Descubrir de dónde nacen mis pensamientos negativos. Hay un momento en el camino del autoconocimiento en el que ya no basta con observar los pensamientos, necesitas entender de dónde vienen. Es como seguir un río hasta su nacimiento, no para culpar la fuente, sino para comprender su naturaleza. En mi caso, ese río mental estaba lleno de turbulencias. Y durante años pensé que ese caos era normal, inevitable, parte del paisaje interno. Pero no lo era. Había un origen. Había un patrón. Había un porqué. Cuando empecé a cuestionar mis pensamientos negativos, me encontré con una puerta. Una puerta que siempre había estado allí, pero que yo pasaba por alto todos los días. Abrirla fue un acto de valentía silenciosa.
Porque mirar hacia adentro, a veces duele, a veces incomoda, y a veces te obliga a aceptar que la mente no está repitiendo problemas actuales, sino memorias antiguas. En este capítulo quiero te llevar al momento en que descubrí que mis pensamientos negativos no nacían de la realidad presente, sino de mis heridas no atendidas. Mis miedos, mis experiencias, mis hábitos mentales, y, sobre todo, de una forma automática de pensar que nunca había desconectado. La noche del desbordamiento silencioso. Sé que muchos imaginan que los pensamientos negativos llegan como tormentas. Pero, para mí, no era así. Ellos solían llegar en calma. Llegaban cuando estaba solo, cuando no había ruido, cuando la casa dormía. Una noche, sentado en el sofá, con la única luz encendida siendo la de la cocina, algo en mí se rompió. No fue una crisis. No fue un llanto descontrolado. Fue algo más difícil de explicar. Una saturación. Era como si mi mente hubiera acumulado pensamientos negativos durante años, como quien acumula cajas viejas en el ático. Y esa noche, sin querer, tiré del hilo que sostenía todas ellas. Recordé un error del pasado. Un error pequeño. Algo que había dicho en una reunión del trabajo hacía meses. Una frase insignificante. Pero mi mente la amplificó como si fuera un fallo imperdonable. Como si ese error definiera mi carácter, mi capacidad, mi valor. Y esa amplificación me reveló algo. Mis pensamientos negativos no nacían del presente, sino del pasado que todavía cargaba. Yo no estaba pensando mal porque mi vida estuviera mal. Estaba pensando mal porque había aprendido a pensar así. El origen no está en el problema, sino en la interpretación. Esa noche tomé un cuaderno y me hice 3 preguntas que cambiarían para siempre mi forma de relacionarme con mis pensamientos. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué estoy interpretando? ¿De dónde aprendí a interpretar así? La primera pregunta me obligaba a mirar los hechos desnudos, sin adornarlos con miedo. La segunda me mostraba la opinión que yo estaba colocando encima de los hechos. Y la tercera, revelaba el patrón. Ese patrón era una repetición casi perfecta de mis experiencias de infancia, mis inseguridades, mis antiguas exigencias internas, y, sobre todo, del hábito de pensar que yo era responsable de todo. Fue ahí cuando entendí que un pensamiento negativo no es solo un pensamiento. Es una respuesta condicionada, un eco emocional, una memoria que intenta parecer actual, un reflejo aprendido. El estoicismo me ofreció una frase que en ese momento me atravesó como una flecha. Lo que no examinas, te gobierna. Y yo llevaba años siendo gobernado por viejas interpretaciones que nunca había examinado. Los 3 orígenes más comunes de los pensamientos negativos, descubiertos en mi propio proceso. A medida que avancé, descubrí que mis pensamientos negativos venían de 3 lugares distintos. Tal vez tú también encontrarás los tuyos aquí. 1. Viejas heridas que aún no se cerraron. No hablo necesariamente de traumas profundos, aunque esos también influyen. Hablo de pequeñas heridas cotidianas. Una humillación escolar, una crítica familiar, un rechazo amoroso, un fracaso profesional. Todas esas experiencias dejan huellas. Y la mente, para protegerse, empieza a anticipar peligros que ya no existen. Así nacen pensamientos como: vas a fallar otra vez. No eres suficiente. Se van a decepcionar de ti. Pensamientos que no describen tu presente, sino el pasado que aún no soltaste. 2 hábitos mentales que se reforzaron con los años. La mente se acostumbra a pensar de ciertas maneras igual que el cuerpo se acostumbra a ciertas posturas. Si pasas 10 años anticipando lo peor, tu mente lo hará automáticamente. Si pasas 5 años comparándote, tu mente lo hará sin pedir permiso. Si pasas 20 años creyendo que debes agradar a todos, tu mente activará pensamientos de autoculpa en cada interacción. Yo había fortalecido, sin saberlo, un músculo mental de negatividad. Era fuerte. Era rápido. Era automático. Y necesitaba ser reeducado. 3 miedos que nunca aprendí a nombrar. Lo que no se nombra, domina. Ese fue uno de los mayores descubrimientos. Mis pensamientos negativos no eran más que manifestaciones enmascaradas de miedos que nunca había permitido salir a la superficie. Miedo a decepcionar. Miedo a perder. Miedo a quedar atrás. Miedo a no ser suficiente. La mente tomaba esos miedos y los transformaba en pensamientos afilados que parecían advertencias, pero que solo eran alarmas rotas.
Si no entiendes el origen, siempre atacarás el lugar equivocado. Durante años intenté controlar mis pensamientos negativos como si fueran enemigos externos. Los combatía, los negaba, los ignoraba, intentaba reemplazarlos por pensamientos positivos. Y nada funcionaba. Porque no se trataba de controlar el pensamiento. Se trataba de entender que lo alimentaba. Era como intentar apagar las llamas sin cerrar la válvula del gas. El fuego siempre regresaba. Ese día comprendí que mis pensamientos negativos no se originaban porque la vida fuese difícil, sino porque mi mente seguía utilizando mapas viejos para interpretar situaciones nuevas. Una conversación inesperada que me reveló la verdad. Recuerdo que unas semanas después de comenzar este proceso, tuve una conversación con un amigo al que no veía hacía tiempo. Nos sentamos en un parque, debajo de un árbol enorme. Hablamos de muchas cosas, pero en un momento él me dijo: «Tú siempre has sido muy duro contigo mismo. Yo te conozco desde hace años. Siempre te tratas como si fueras tu peor enemigo». Esa frase me dejó sin respuestas. Porque no me estaba hablando de mis pensamientos. Me estaba hablando de la raíz. Yo no tenía pensamientos negativos porque el mundo fuera injusto conmigo. Yo tenía pensamientos negativos porque yo era injusto conmigo. Mi mente solo seguía el trato que yo mismo había normalizado. Ese día, cuando volví a casa, me senté frente al espejo y me pregunté: ¿desde cuándo me hablo como si no mereciera tranquilidad? Esa pregunta abrió una grieta aún más profunda. Descubrí que mis pensamientos negativos nacían de la forma en que yo había aprendido a hablarme a lo largo de los años. Era un hábito. Una costumbre emocional. Una narrativa repetida tantas veces que se había convertido en identidad. Pero no era identidad. Era condicionamiento. El origen no es destino. Este descubrimiento fue libertador. Porque una cosa es tener pensamientos negativos y creer que así será para siempre. Y otra es saber de dónde vienen. Cuando conoces el origen, ya no te asustan de la misma manera. Es como escuchar ruidos en tu casa durante la noche y pensar que hay un intruso. Pero después descubrir que solo era el viento moviendo una ventana mal cerrada. El pensamiento sigue apareciendo. Pero ya no tiene el mismo poder. Ya no es una amenaza. Ya no es un monstruo. Es solo una interpretación vieja tratando de sobrevivir en un presente nuevo. El ejercicio que me ayudó a mapear el origen de mis pensamientos y que transformó mi mente. Quiero compartirte algo práctico que hice y que marcó un antes y un después en mi transformación. Durante una semana, cada vez que aparecía un pensamiento negativo, lo anotaba en 3 columnas. ¿Qué pensé? El pensamiento literal. ¿Qué sentí? Miedo, vergüenza, inseguridad, anticipación, culpa. ¿De dónde creo que viene? Un recuerdo. Una experiencia dolorosa. Un hábito mental. Un miedo sin nombre. Una exigencia interna. Al principio la columna 3 era confusa. Pero después de varios pensamientos registrados, los patrones comenzaron a repetirse. Allí vi con claridad los hilos que conectaban mi presente con mi pasado. Ese descubrimiento me dio poder. Porque cuando sabes de dónde viene un pensamiento, puedes decidir cómo tratarlo. Un pensamiento que viene del miedo necesita compasión. Un pensamiento que viene del hábito necesita entrenamiento. Un pensamiento que viene del pasado necesita consciencia. Un pensamiento que viene de una herida necesita perdón. Y ninguno necesita obediencia. Una invitación suave antes de continuar. Si este capítulo te ayudó a ver tus propios patrones, te invito a comentar y suscribirte al canal. No solo me ayuda a seguir creando contenido profundo, sino que también permite que este vídeo llegue a otras personas que necesitan esta reflexión. Gracias por estar aquí. Capítulo 3. Romper el círculo. El momento en que aprendí a detener el pensamiento antes de que me detuviera a mí. Hay un instante en la vida en que uno se cansa. No es un cansancio físico, ni siquiera emocional. Es un cansancio del alma. Un agotamiento profundo de seguir viviendo dentro de los mismos pensamientos, de repetir la misma historia interna, de ser prisionero del mismo bucle mental. Ese fue el punto en el que yo estaba cuando descubrí algo esencial. Los pensamientos negativos no solo nacen de patrones antiguos, también se mantienen activos porque los alimentamos sin darnos cuenta. En el capítulo anterior hablé sobre el origen. En este capítulo, quiero mostrarte cómo rompí el círculo. Ese círculo que, durante años, me hacía vivir atrapado entre anticipaciones,
autocríticas y pesimismo disfrazado de realismo. Porque descubrir el origen de un pensamiento es el primer paso. Pero impedir que él te arrastre, esa es la verdadera libertad. El descubrimiento accidental que me cambió la vida. Fue una tarde cualquiera. No había nada especial en el día, ni un problema grave, ni un momento trascendental. Solo un pensamiento. Uno simple. Uno que yo ya conocía demasiado bien. Seguro vas a fallar otra vez. Un pensamiento que yo había escuchado tantas veces que parecía la voz de un viejo conocido. Pero ese día ocurrió algo diferente. En lugar de huir del pensamiento, o combatirlo, o dejar que me arrastrara como siempre, me detuve. De verdad me detuve. No físicamente. Internamente. Y por primera vez en años, en lugar de seguir el pensamiento, lo observé. Lo miré como quien mira a alguien hablar detrás de un vidrio. Y ese gesto pequeño, casi invisible, rompió un patrón que llevaba años intacto. Ese día descubrí lo que los estoicos llamaban la pausa consciente. Un espacio mínimo, casi microscópico, entre el pensamiento y la reacción. Epicteto decía: no son las cosas que nos pasan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Pero lo que nadie me había explicado era que entre la cosa y la opinión hay una pausa. Un espacio donde puedes detenerte. Donde puedes respirar. Donde puedes recuperar el control. Ese espacio se convirtió en mi arma más poderosa. La pausa que detiene el círculo. Los pensamientos negativos funcionan como un círculo. Primero aparece un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción. Esa emoción genera un comportamiento. Ese comportamiento refuerza el pensamiento. Y el círculo vuelve a empezar. Por ejemplo, voy a fallar. Ansiedad. Evito intentar. Reafirmo la idea de que fallaría. No soy suficiente. Tristeza. Me aíslo. Me siento aún menos valioso. Todo va a salir mal. Tensión. Sobrecargo mi mente. Siento que todo es demasiado. Así vivimos durante años, atrapados entre un pensamiento que se repite y una emoción que lo refuerza. Pero cuando aprendí a pausar, el círculo se quebró. No porque el pensamiento desapareciera, sino porque yo dejé de alimentarlo. La primera vez que el círculo se rompió, el pensamiento era el mismo de siempre. Seguro vas a fallar. Pero en lugar de responder automáticamente, hice algo que cambió mi vida. Respiré. Solté los hombros. Y dije mentalmente: ah, te reconozco. No dije te creo. No dije tengo que eliminarte. No dije esto es real. Solo lo reconocí, como quien reconoce a un visitante frecuente que ya no tiene poder para intimidar. Ese reconocimiento, esa pausa, tuvo un efecto inmediato. El pensamiento se debilitó. No desapareció, pero perdió velocidad, perdió fuerza, perdió autoridad. Era como si el pensamiento dependiera de mi reacción para seguir creciendo. Y yo, por primera vez, le negué alimento. La técnica estoica que usé sin saber que era estoica. Años después descubrí que esa pausa no era una casualidad. Era una de las técnicas más antiguas del estoicismo, conocida como prosoché, la atención plena racional. No es meditación. No es mindfulness moderno. Es algo más simple y más profundo. La capacidad de darte cuenta de lo que está pasando dentro de ti en el mismo momento en que pasa. Cuando un pensamiento negativo aparece, la mente normalmente reacciona sin pensar. Pero cuando aplicas prosoché, haces una especie de clic interno que te permite observar en vez de seguir. No juzgas. No discutes. No huyes. Solo miras. Y ese acto de mirar desmonta el círculo. ¿Qué estoy a punto de hacer? La pregunta que me salvó del automatismo. Una de las herramientas que más me ayudó fue una pregunta simple, casi infantil, pero profundamente transformadora. Cada vez que un pensamiento negativo aparecía, me preguntaba: ¿qué estoy a punto de hacer por culpa de este pensamiento? Esa pregunta revelaba la consecuencia inmediata. Estoy a punto de preocuparme por algo que no ha pasado. Estoy a punto de criticarme sin razón. Estoy a punto de evitar algo que necesito enfrentar. Estoy a punto de arruinar mi paz por un escenario imaginario. Y cuando veía la acción, podía frenar la acción. Y cuando frenaba la acción, el pensamiento perdía su poder. ¿Cómo funciona el círculo y cómo lo corté?
paso a paso. Quiero mostrarte, con brutal honestidad, cómo funcionaba el círculo en mi mente y cómo lo rompí. Porque sé que, de alguna forma, este proceso también puede ser el tuyo. 1. El pensamiento aparece. Seguro vas a fallar. Antes, yo seguía ese pensamiento automáticamente. Ahora, lo observo. 2. Surge la emoción. Antes, sentía ansiedad inmediata. Ahora, nombro la emoción. Noto ansiedad. Y cuando nombras la emoción, ya no te controla igual. 3. Aparece la reacción automática. Antes, evitaba actuar. Ahora, pregunto, ¿qué estoy a punto de hacer? 4. La pausa consciente entra. Antes, no había espacio. Todo era inmediato. Ahora, respiro. 2 segundos. No necesito más. 5. Reescribo la respuesta. Antes, alimentaba el pensamiento con más miedo. Ahora, elijo conscientemente la acción. Parece un proceso largo, pero en la práctica sucede en menos de 10 segundos. 10 segundos que cambiaron mi vida completa. El momento en que entendí que mis pensamientos eran solo sugerencias. Hubo un día, durante este proceso, en el que tuve una revelación que me sacudió el alma. Estaba caminando hacia el trabajo cuando un pensamiento surgió. Hoy va a salir todo mal. Antes esa frase habría arruinado mi día. Pero ese día, algo dentro de mí respondió. Eso no es una sentencia. Es solo una sugerencia. Y esa frase, simple, inesperada, reveladora, me liberó. Porque sí, los pensamientos negativos pueden ser frecuentes. Pueden ser insistentes. Pueden ser ruidosos. Pero no son órdenes. No son verdades. No son profecías. Son sugerencias. Sugerencias basadas en miedo, hábito, interpretación y pasado. Ese día dejé de obedecer mis pensamientos como si fueran ley. Y fue uno de los actos más estoicos de toda mi vida. El ejercicio que destruyó mi reacción automática. Quiero compartirte una práctica simple, pero poderosa, que utilicé durante semanas hasta convertir la pausa en un reflejo natural. El ejercicio de los 5 segundos internos. 3 veces al día hice esto. Cerré los ojos por un instante. Respiré profundo una vez. Visualicé un pensamiento entrando. Visualicé una pausa. Visualicé una respuesta diferente. Este pequeño entrenamiento me ayudó a crear un nuevo camino mental. Un camino en el que yo tenía la última palabra. Un camino en el que el pensamiento no decidía por mí. Un camino en el que recuperé mi poder interior. La prueba final, cuando la vida decidió examinar mi entreno. Porque así es la vida, te pone a prueba justo cuando estás intentando mejorar. Recuerdo un día particularmente difícil. Un error en el trabajo. Un comentario brusco de un familiar. Un retraso que alteró mis planes. 3 situaciones que antes me habrían hundido por completo. Y sí, los pensamientos negativos llegaron. ¿Ves? No puedes manejar esto. Todos están molestos contigo. Esto va a empeorar. Pero ese día, no reaccioné. Ese día pausar fue natural, instintivo, silencioso. Y al final de la noche, cuando me acosté, me di cuenta de algo que me emocionó más de lo que imaginé. No había pasado el día luchando contra mi mente. Por primera vez, había convivido con ella en paz. Capítulo 4. Reconstruir desde dentro. ¿Cómo comencé a reeducar mis pensamientos sin caer en la positividad tóxica? Hay una diferencia sutil pero decisiva entre apagar una luz y encender otra en un cuarto oscuro. Apagar es un acto defensivo, encender es creativo. En mis primeros pasos contra los pensamientos negativos aprendí a negar su poder, a no obedecerlos, a pausar. Pero llegó un punto en que esa negativa sola ya no bastaba. Necesitaba algo más que silencio. Necesitaba construir un nuevo lenguaje interno, una nueva arquitectura de pensamiento que no fuera superficial ni forzada, que no fuera la trampa de la positividad tóxica, sino una reconstrucción honesta, estoica y profunda. Este capítulo cuenta cómo inicié ese trabajo de reconstrucción. No fue rápido. No fue limpio. Fue artesanal, con errores, retrocesos y pequeñas victorias. Pero fue real. Y si estás en este camino, puede servirte de mapa práctico y humano.
La trampa de la positividad que me hacía peor. Al principio de mi proceso, como a muchos, me tentó la solución rápida. Repetir afirmaciones, forzar optimismo, pintar sonrisas cuando por dentro todo dolía. Funciona un poco, claro, por un rato, pero no dura. La positividad forzada es como pegar un papel bonito sobre una pared con humedad. Oculta el problema por un tiempo, pero la humedad sigue consumiendo la estructura. Yo intenté decirme, eres fuerte, todo estará bien. Lo repetí, lo escribí en post-its, lo programé en alarmas. Pero cuando llegaba una noche sola o una crítica inesperada, esas frases se quebraban como porcelana barata. Porque no respondían a la raíz, eran una capa decorativa. Además, me culpaba por no sentirme mejor a pesar de repetir las frases, y eso alimentaba otra ronda de pensamientos negativos. Fue entonces cuando comprendí algo esencial. Reconstrucción no es reemplazo automático, es reeducación. Principio primero, sinceridad radical, sin indulgencia destructiva. La reconstrucción comenzó con una decisión sencilla, casi brutal: ser sincero conmigo mismo sin dejar que la sinceridad se convierta en autocrítica despiadada. Muchos confunden honestidad con castigarse. Yo necesitaba reconocer lo que pensaba y sentía sin añadirle insultos. Por eso instauré lo que llamo la sinceridad radical: observar el pensamiento y nombrarlo con precisión, pero sin juicio adicional. Ejemplo práctico. Pensamiento automático: no sirvo para esto. Sinceridad radical: ahora siento incompetencia y miedo. Eso no prueba que soy inútil, prueba que algo me falta en este momento. La diferencia en la segunda frase es una distancia que ofrece trabajo, no condena. Es una observación con compasión activa. Principio segundo, reconstrucción por evidencia, no por deseo. Reeducar la mente exige basarse en hechos, no en deseos ni en frases sueltas. Por eso adopté una práctica que cambió mi relación con la verdad interna: buscar evidencia. Cada vez que un pensamiento negativo surgía, lo convertía en una hipótesis y le pedía pruebas. No sirvo para esto. ¿Qué evidencias tengo de que no sirvo? ¿Cuáles son las pruebas concretas? Todos me rechazan. ¿Qué hechos demuestran que literalmente todos me rechazan? La respuesta raramente justificaba la fuerza del pensamiento. Muchas veces solo había una emoción amplificada sobre una sola experiencia que se generalizaba. Y al mostrar la falta de evidencia, el pensamiento perdía su autoridad. Reeducar mi mente pasó por construir un pequeño banco de pruebas diarias. Logros, mensajes de apoyo, cosas que hice bien aunque fueran pequeñas. Lo denominé mi registro de evidencias y lo consultaba siempre que la voz interior se volvía ruidosa. Principio tercero, micro hábitos que reescriben el circuito. Las grandes transformaciones se sostienen en pequeñas acciones repetidas. En lugar de esperar revelaciones, diseñé micro hábitos que, con el tiempo, reconfiguraron mi forma de pensar. Algunos ejemplos que me funcionaron. La pausa de 2 respiraciones. Antes de reaccionar a un pensamiento, hacía 2 respiraciones completas. Simple, pero suficiente para no obedecer el primer impulso. El registro nocturno de 3 victorias. Cada noche anotaba 3 cosas que hice bien. No eran éxitos globales, eran gestos cotidianos. Esto contrarrestaba la tendencia a magnificar lo negativo. La pregunta de la perspectiva. Cuando un pensamiento me atrapaba, me preguntaba, ¿cómo veré esto dentro de un año? Muchas preocupaciones se encogían con la distancia temporal. Un gesto de cuidado físico, beber agua lentamente, estirarme, caminar 5 minutos. El cuerpo y la mente se influyen. Cuidar uno ayuda al otro. Esos micro hábitos no son glamorosos, pero fueron los ladrillos con los que levanté un nuevo espacio mental. El arte de reformular sin mentir. Cambiar la frase, no la verdad. Reformular no significa mentir. Si el pensamiento dice todo sale mal, no conviene reemplazarlo por todo es perfecto. En cambio, aprendí a reformular con honestidad. Pensamiento rígido, siempre fallo. Reformulación estoica, he fallado antes, y aprendí. Hoy tengo mejores herramientas para intentar de nuevo. La reformulación limpia la frase del dramatismo y la pone en terreno de acción. Es un puente entre la realidad y la posibilidad. Evita la trampa del autoengaño y abre la puerta a la mejora. La voz del mentor interior. Entrenar un lenguaje sabio. Una de las prácticas más transformadoras fue crear una voz interna de mentor, no de juez. Imaginé a alguien con claridad y compasión, que sabía guiar sin humillar. Cuando el pensamiento negativo venía, invitaba a esa voz a responder. Por ejemplo,
Ante no soy suficiente, la voz del mentor decía: eres suficiente para empezar. No tienes que ser perfecto para valer. Aprende. Avanza. Respira. Ese cambio de interlocutor es poderoso porque modifica el tono emocional. En lugar de una autocrítica punzante, llega una guía firme y serena. Entrenar esa voz fue práctica. La escribía en la libreta, la memorizaba hasta que volvía casi automática. Hoy es mi primer recurso cuando la duda llega. Evitar la positividad tóxica, validar el dolor, luego actuar. La trampa más grande en la reconstrucción es apresurarse a la respuesta positiva sin validar el dolor. Aprendí a decir primero: esto duele, y luego, con calma: esto se puede trabajar. Validación igual a reconocer la emoción. Reeducación igual a trabajar la interpretación. Cuando validas, no alimentas el pensamiento negativo, lo escuchas con compasión y luego lo rediriges. Esa secuencia es profunda y humana. Herramienta práctica. El protocolo de 3 preguntas para reeducir un pensamiento. Te comparto un protocolo que diseñé y que aplico cada vez que quiero transformar un pensamiento. ¿Qué estoy pensando exactamente? Nombrar sin metáforas. ¿Qué prueba concreta tengo de que esto es cierto? Evidencias objetivas. ¿Qué acción concreta y pequeña puedo hacer ahora que contradiga o pruebe que este pensamiento no me domina? La tercera pregunta es la más importante. Lleva la reeducación a la acción. Si la respuesta es ninguna, inventa una. Enviar un mensaje, buscar información, caminar, escribir una idea, pedir ayuda. La acción prueba la nueva interpretación. Una lección práctica que me costó entender. La paciencia es trabajo. La reconstrucción interior no es rápida. Querer resultados inmediatos me llevaba a frustrarme y eso alimentaba de nuevo la negatividad. Por eso incorporé la paciencia como disciplina, no como resignación. Me decía: esto tarda tiempo. Cada día es una inversión. No juzgues el proceso por episodios aislados. Con esta mentalidad, retrocesos dejaron de ser fracasos y se convirtieron en datos útiles. Cuando los demás no entienden, sostener tu reconstrucción en soledad. Una cosa que aprendí fue que no todos entenderán tu proceso. Algunos te pedirán que te animes o que dejes de preocuparte. No es su culpa, es su mundo. Aprendí a proteger la reconstrucción de mi mente, evitar compararme, no buscar validación externa inmediata y pensar en el cambio como algo íntimo. Compartir con personas cercanas que respetaran mi proceso fue clave. El momento en que la reconstrucción dio fruto. No hubo un día espectacular. Hubo muchos matices, menos noches en vela, menos reacciones automáticas, más capacidad para seguir trabajando aún cuando la duda aparecía. Pero hubo un gesto simbólico. Una tarde recibí una crítica inesperada en el trabajo. Antes eso me habría hundido por días. Esta vez la escuché, la evalué y decidí una acción concreta para mejorar. Al final del día sentí calma. No alegría fingida, paz real. Comprendí que había establecido un nuevo equilibrio. La mente seguía produciendo pensamientos, pero ahora yo tenía herramientas que los dirigían en lugar de ser dirigido por ellos. Capítulo 5. Cuando la mente se convierte en un refugio silencioso, el arte de neutralizar los pensamientos antes de que te controlen. Hay un momento en la vida en que uno comprende que no necesita vencer cada pensamiento negativo, solo necesita dejar de alimentarlo. Ese es el punto de inflexión secreto, la transformación interior, el cambio silencioso que lo cambia todo. Y lo curioso es esto: la mayoría de la gente intenta extinguir un pensamiento usando más pensamientos, como quien intenta apagar un incendio con gasolina. Pero no funciona de esa manera. Los estoicos descubrieron algo mucho más simple, y mucho más poderoso, que luchar contra la mente. Cultivar un refugio interior donde nada grita, nada exige, nada presiona, solo uno observa. A partir de este capítulo, te llevaré a ese lugar. Respirar. Tómatelo con calma. Este capítulo no fue pensado para escucharse con prisas. Fue pensado para sentirlo. Cuando la mente empieza a gritar, el cuerpo lo sabe antes que tú. Antes de que siquiera aparezca un pensamiento negativo, todo el cuerpo cambia. La respiración se acorta. El pecho se tensa. Los hombros se elevan unos milímetros. La mandíbula se aprieta. Y, en silencio, sin decir palabra, entras en un estado de defensa. Solo después de eso, la mente comienza a hablar. La mayoría de las personas intentan lidiar con los pensamientos después de que llegan, cuando ya están causando caos.
Pero aquí está la clave estoica. Todo lo que puedas detener antes de alcanzarlo, nunca te dominará. Los antiguos maestros observaban su estado interior antes de hablar, pensar y juzgar. Por eso parecían tan inquebrantables, no porque no tuvieran pensamientos negativos, sino porque los interceptaban mientras aún se manifestaban en su interior. En el estoicismo, esto tiene un nombre: prosoché, atención vigilante. Es como un guardián parado en la puerta de la mente, observando quién entra. Sin violencia, sin guerra, solo presencia. 2. Los pensamientos no son tuyos, son visitantes. Uno de los mayores errores humanos es creer que lo que aparece en la mente somos de alguna manera nosotros mismos. No lo es. Un pensamiento negativo no es más que un eco. A veces proviene del miedo, a veces de la infancia, a veces de la inseguridad, a veces del agotamiento, a veces ni siquiera sabemos de dónde viene. Pero repetimos este error. Si lo pienso, debe ser verdad. No. Pensar no es validar. Pensar no es estar de acuerdo. Pensar no es elegir. He aquí una de las frases más bellas atribuidas a Epicteto. No es el pensamiento lo que causa el sufrimiento, sino la creencia de que debes obedecerlo. Cuando comprendes esto profundamente, ocurre algo mágico. La mente pierde su poder absoluto, y ganas espacio interior. No para ganar, sino para elegir. 3. El método estoico para neutralizar los pensamientos antes de que te consuman. Ahora, voy a mostrarles una de las técnicas más poderosas, profundas y transformadoras del estoicismo moderno, una técnica también utilizada por monjes, psicólogos, meditadores y personas que simplemente están cansadas de sufrir emocionalmente. Tiene 3 pasos. Es simple, pero no subestimes su simplicidad. Paso 1. Nombra el pensamiento inmediatamente. Cuando surge un pensamiento negativo, el impulso natural es creerlo. El segundo impulso es luchar contra él. Ambos causan sufrimiento. ¿Y entonces qué haces? Les pones nombre. Ah, este es el pensamiento del miedo. Este es el pensamiento de la comparación. Este es el pensamiento de la culpa. Este es el pensamiento del rechazo. Este es el pensamiento de la catástrofe. Este es el pensamiento que aparece cuando estoy cansado. Esto no elimina el pensamiento, pero destruye su ilusión de verdad absoluta. Es como decir: te veo, pero no te sigo. Paso 2. Observa el proceso de pensamiento sin involucrarte en la historia. Esto es lo que cura. Observa sin reaccionar. Observa sin responder. Observa sin defenderte. Cuando observas el pensamiento como se observa una nube cruzando el cielo, pierde densidad, pierde urgencia, pierde fuerza. El estoicismo llama a esto ataraxia. La serenidad que surge cuando comprendes que nada interno necesita ser motivo de desesperación. Paso 3. Redirige tu atención a algo concreto. La mente negativa vive de abstracciones, pero el cuerpo vive de la realidad. Entonces, después de nombrar el pensamiento y observarlo, diriges tu atención a algo físico. La respiración entrando y saliendo. El roce de las manos. Los pies en el suelo. El movimiento del pecho expandiéndose. Los sonidos del entorno. Y sucede algo asombroso. El pensamiento pierde su alimento. Y se vacía. No porque peleaste, sino porque no participaste. 4. El poder de no reaccionar. El poder que más asusta a los pensamientos negativos. Una mente negativa siempre espera lo mismo de ti. Una reacción. Quiere que respondas. Quiere que creas. Quiere que entres en la historia. Quiere que sigas el hilo del miedo hasta el final. Pero cuando no reaccionas, la mente se desmorona. Porque funciona así. Cuanto más piensas en ello, más crece. Cuanto más lo alimentas, más regresa. Cuanto más lo justificas, más domina. La verdadera libertad es esta. Saber que no tienes que hacer nada con un pensamiento. Nada. Esto es lo que los estoicos llamaban apatheia, pero no en el sentido de frialdad emocional, sino de imperturbabilidad. Sientes, pero no te conviertes en lo que sientes. Piensas, pero no te conviertes en lo que piensas. Es una de las habilidades más poderosas que un ser humano puede desarrollar. 5. La sabiduría de transformar la mente en un refugio, no en un campo de batalla. Mucha gente intenta controlar su mente mediante la fuerza.
Pero la fuerza es tensión. Y la tensión alimenta más negatividad. La mente solo se calma cuando dejas de tratarla como un enemigo. Cuando haces de tu mente un refugio y no un campo de batalla, todo cambia. Imagínate esto. Dentro de ti hay un lugar donde nada te juzga. Donde ningún pensamiento es urgente. Donde no necesitas demostrarle nada a nadie. Donde observas todo como un viajero silencioso que simplemente está de paso. Este lugar existe. Y puedes entrar cuando quieras. Simplemente detente. Respira. Observa. Redirige. ¿Simple? Sí. ¿Profundo? Extremadamente. 6. Transformación real. Cuando empiezas a elegir lo que piensas. Hay un momento muy especial, algo que casi todos los que aplican estas enseñanzas experimentan, que es cuando te das cuenta de que ya no estás rehén de tus pensamientos como antes. Siguen apareciendo. Por supuesto. Es natural. Es humano. Pero ahora es tu elección. Elige si seguir. Elige si creer. Elige si invertir energía. Elige si dejar que el pensamiento se transforme en emoción. Y esta es la libertad que más se acerca a la libertad espiritual de los grandes maestros. La capacidad de ser más grande que el propio ruido interior. Esto es lo que cambia vidas. Esto es lo que silencia la mente. Esto es lo que borra el poder de los pensamientos negativos. 7. Un último pensamiento antes de pasar al siguiente capítulo. Quiero que grabes esto. El pensamiento no es destino. El pensamiento no es profecía. El pensamiento no es orden. El pensamiento no es sentencia. El pensamiento no eres tú. Eres la conciencia observadora. Eres el espacio silencioso donde los pensamientos aparecen y desaparecen. Eres la presencia que permanece incluso cuando la mente está inquieta. Y es por eso que, de hecho, puedes borrar los pensamientos negativos. No eliminándolos de la existencia, sino quitándoles el poder que nunca debieron haber tenido. Si este capítulo te trajo claridad, fortaleza o esperanza, tengo una petición gentil pero importante para el crecimiento del canal. Escribe en los comentarios: estoy aprendiendo a observar mi mente. Esto ayuda a YouTube a distribuir este contenido a más personas que lo necesitan. Y si aún no te has suscrito, considera hacerlo ahora. Así no te perderás los próximos capítulos, que serán aún más detallados. Capítulo 6. El día que dejé de creer en mí. ¿Cómo separar los hechos de las historias que te destruyeron? A veces, el sufrimiento humano no proviene de la vida misma, sino de la narrativa que construimos en silencio. Narrativas que se repiten como ecos. Narrativas que nadie cuestiona. Narrativas que, poco a poco, moldean nuestra manera de respirar, sentir y existir. Este capítulo es, quizás, uno de los más importantes de todo el proceso. Porque aquí comprenderás algo que cambia radicalmente tu forma de relacionarte con tus pensamientos. La mente no sufre por los hechos, sufre por las historias que inventa sobre los hechos. Esto no es una metáfora. Es pura estructura psicológica. Y también es un principio estoico fundamental. Los estoicos repetían con frecuencia una frase que, a primera vista, parece demasiado simple, pero que contiene uno de los mayores secretos de la libertad emocional. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y cuando realmente comprendes esto, te das cuenta de que tu mente no es un tribunal. Es una narradora exagerada, sensible, impresionable, y una que a menudo te cuenta historias que parecen ciertas, pero no lo son. Este capítulo trata sobre aprender a separar lo que realmente sucedió, de lo que tu mente te dijo que sucedió. Y esta habilidad transforma vidas. 1. La mente crea historias porque no sabe cómo lidiar con el silencio. Una mente inquieta le aterra el silencio. Le aterra el vacío. Le aterra el no sé. Así que crea. Conecta puntos inexistentes. Construye teorías. Interpreta miradas. Deduce intenciones. Predice tragedias. Y, sin darte cuenta, no vives en la realidad, sino en una ficción emocional creada internamente. Tenga en cuenta esto. Alguien no responde a tu mensaje, seguro que está molesto conmigo. Un cambio inesperado en el trabajo, lo voy a perder todo. Una sensación física extraña, algo malo me está pasando. Un comentario neutral debe tener un doble sentido.
Nada de esto es un hecho. Nada de esto es la realidad. Todo es narrativa. Pero lo crees. Y cuando lo crees, sufres. Porque la mente funciona así. Si no la cuestionas, asume que tiene razón. Y sigue inventando historias cada vez más complejas. 2. El mecanismo interno de la distorsión. Cuando la mente mezcla memoria, miedo e imaginación. Los estoicos sabían que la mente humana es una máquina mezcladora. Se necesita viejos recuerdos, miedos actuales, interpretaciones personales, sentimientos fugaces, experiencias incompletas, expectativas e imaginación, y transforma todo eso en una narrativa que parece sólida, coherente y convincente. Pero no lo es. Es como mirar el mundo a través de un cristal sucio y creer que está sucio. El problema no es el mundo, sino el cristal. Y este vaso, en el estoicismo, se llama fantasía. La impresión mental, la interpretación, el sentido que se da a lo que sucede. El arte de vivir bien, según los estoicos, comienza cuando aprendes a preguntar: ¿es esto un hecho o es una interpretación? Esta simple pregunta ya ha salvado a miles de personas de un sufrimiento innecesario. 3. El método estoico para desmantelar narrativas tóxicas. 3 pasos liberadores. Ahora les voy a mostrar algo extremadamente poderoso. Si lo practican, aunque sea por unos días, sentirán cambios profundos. Paso 1. Identificar el verdadero desencadenante. Cada pensamiento negativo tiene un detonante. Una mirada, un silencio, una palabra, una sensación en el cuerpo, un recuerdo, una situación inesperada. El problema es que nadie observa el detonante, solo observan el pensamiento. Y cuando no ves el detonante, pierdes el control. Identifica el detonante y recuperarás el 50% de tu claridad mental. Paso 2. Separar los hechos de la historia. Hazlo como un detective. Anota mentalmente. Hecho. ¿Qué pasó realmente? Sin opinión. Sin emoción. Sin interpretación. Crudo. Simple. Objetivo. Entonces pregunte: historia, ¿qué me dice mi mente sobre esto? Sea brutalmente honesto. Dato: no respondí a mi mensaje en 5 horas. Historia: seguro que ya Nao me quiere. Hecho: el jefe me pidió que hablara mañana. Historia: me van a despedir. Hecho: hoy me siento más cansado de lo habitual. Historia: debe ser algo grave. ¿Ves la diferencia? El acto en sí nunca duele. Es la historia la que duele. Paso 3. Cuestionar la historia como un filósofo. La mente no puede resistirse a las buenas preguntas. Pregunta: ¿tengo alguna prueba? ¿Estoy interpretando? ¿Hay otra explicación? ¿Vengo porque estoy cansado? ¿Estoy prediciendo tragedias sin fundamento? ¿Esta historia me ayuda o me destruye? Cuando preguntas, la narrativa se desmorona. Porque una narrativa solo parece sólida cuando es automática. Una vez expuesta, se desmorona. 4. ¿Cómo la mente utiliza el miedo como guionista de historias internas? Hay un secreto que casi nadie te ha contado. El miedo es el guionista del 80% de los pensamientos negativos. El miedo no es una buena narrativa. Exagera. Crea finales trágicos. Imagina escenarios extremos. Repite escenas antiguas. Embellece los recuerdos para hacerlos parecer amenazantes. Por eso la mente negativa es tan convincente. Utiliza el miedo como tinta. Pero el miedo no es un hecho. El miedo es energía emocional. El miedo es una reacción fisiológica. El miedo es una interpretación de lo desconocido. Y cuando pintas tu vida con la tinta del miedo, todo parece peligroso. Incluso lo seguro. Los estoicos lo sabían y decían: lo que temes siempre es peor en tu mente que en la realidad. Y cuando realmente entiendes esto, dejas de tomar tan en serio la catástrofe que tu mente crea. 5. Cuando abandonas la narrativa, descubres la realidad, y la realidad casi nunca es tan dura como la historia. Hay algo hermoso y liberador aquí. La realidad, en la mayoría de los casos, es mucho más ligera que la narrativa interna. Lo que crees que te destrozará la vida, no lo hace. Esa pérdida que parece insoportable, la soportas. Esa conversación que temes, termina siendo simple.
Esa mirada que interpretaste no significó nada. Ese silencio que te pareció amenazante era solo cansancio. Esa sensación física pasó sola. La mente crea monstruos. La vida crea desafíos. Pero los monstruos solo existen en la imaginación. 6. La disciplina mental de Epicteto. Muéstrame el cho, no tu opinión. Las personas que han dominado su propia mente han desarrollado una disciplina muy simple. Siempre que la mente comienza a inventar historias, preguntan, ¿qué pasó realmente? Y eso corta la narrativa, corta el drama, corta la exageración. Y regresas a la realidad. Regresas al presente. Regresas a lo concreto. La realidad es un puerto. La narrativa es una tormenta. Tú eliges dónde quieres vivir. 7. Cuando dejas de creer todo lo que piensas, nace una nueva libertad. Este es el punto central de este capítulo. La verdadera paz no proviene de controlar la mente. Proviene de dejar de creer todo lo que la mente dice. La mente habla demasiado. Comenta demasiado. Juzga demasiado. Exagera demasiado. Pero no estás obligado a seguir nada de eso. Por primera vez en tu vida podrás decir, esa es solo una interpretación. Esa historia es exagerada. Esa conclusión no tiene pruebas. Ese pensamiento no merece mi energía. Y cuando haces eso, sucede algo poderoso. La mente pierde su autoridad sobre ti. Ella se convierte en una herramienta, no en una tirana. 8. Antes de concluir este capítulo, déjenme decirles esto muy claramente. No necesitas liberarte de los pensamientos negativos. Necesitas liberarte de las narrativas negativas. El pensamiento es solo una chispa. La historia es un incendio forestal. Aprende a separar una cosa de la otra y tu vida emocional cambiará por completo. Y si este capítulo te ha traído claridad, te invito gentilmente a fortalecer este movimiento. Comentario: estoy separando hechos de historias. Esto ayuda a que el canal llegue a otras personas que también lo necesitan. Y si aún no estás suscrito, sería un honor que nos acompañes en este estoico viaje. Tu suscripción ayuda al algoritmo a distribuir el contenido y a mantener vivo este proyecto. Capítulo 7. El renacimiento interior. Cuando descubres que la mente negativa no es tu enemiga, eres el maestro más severo. Hay un instante en el camino de cada persona que lucha contra sus pensamientos negativos en el que ocurre algo inesperado. Algo que no llega como una verdad ni como una revelación mística. Algo silencioso, casi tímido, pero que cambia tu forma de respirar, de sentir, de ver tu propia existencia. Este es el momento en el que te das cuenta que tus pensamientos negativos no fueron la causa de tu sufrimiento, sino que el camino es para que despiertes. Este capítulo trata sobre ese renacimiento. Sobre ese punto exacto en el que dejas de luchar con tu mente y empiezas a dialogar con ella. Sobre el momento en el que te das cuenta de que la negatividad no es un castigo, sino una llamada. Una invitación a ver por fin lo que has evitado durante años. Porque borré mis pensamientos negativos. No rechazándolos, sino escuchándolos. No huyendo de ellos, sino comprendiendo su lenguaje. No eliminándolos, sino quitándoles el poder de controlar mi vida. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes ahora. El capítulo final de la transformación. El capítulo donde el dolor se convierte en sabiduría. El capítulo donde la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en territorio sagrado. 1. Cuando te das cuenta de que tu mente no te está atacando, sino que está tratando de advertirte. Hay un error muy común. Los pensamientos negativos me sabotean. Eso no es cierto. Ninguna estructura psicológica humana fue creada para destruirte. Tu cerebro no tiene ese objetivo. Tu mente no tiene ese interés. Tus pensamientos, por retorcidos que parezcan, tienen un origen mucho más simple. Protección. La mente negativa es, de hecho, un sistema de defensa extremadamente primitivo. Anticipa peligros que ya no existen. Retoma heridas ya cicatrizadas. Repite advertencias que ya no son necesarias. Pero ella no lo sabe. Porque la mente no evoluciona a la misma velocidad que la consciencia. Y cuando empiezas a entender esto, algo cambia. Dejas de sentirte atacado. Y empiezas a sentirte advertido. Un pensamiento negativo no es un enemigo. Es un mensajero. Una señal. Un llamado de atención.
El problema no es el pensamiento en sí. El problema es cuando interpretas el pensamiento como una verdad absoluta. Lo que duele no es la mente. Es el significado que le das a lo que dice. 2. El renacimiento comienza cuando miras hacia adentro sin miedo. Has pasado años, quizá décadas, intentando controlar, silenciar, suprimir o ignorar tu mente. Y lo entiendo. Porque la mente da miedo. Revela cosas profundas. Repite viejos recuerdos. Hace eco de traumas que no querías revivir. Pero hay una verdad que nadie te dice. La mente solo deja de gritar cuando finalmente escuchas lo que quiere decir. Los pensamientos negativos solo se vuelven tiránicos cuando se ignoran. Prosperan en las sombras. Aumentan cuando finges que no existen. Se repiten cuando les temes. El coraje comienza cuando te sientas con tu mente como lo harías con un niño asustado. Sin violencia. Sin juicio. Sin vergüenza. Y dice: habla. Quiero entender lo que intentas mostrarme. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. 3. Lo más difícil. Admitir lo que no querías admitir. Cada pensamiento negativo esconde una verdad oculta. Y esa verdad no es destructiva. Es liberadora. Un pensamiento como: no soy suficiente. No significa que no seas lo suficientemente bueno. Significa que hay una parte de ti que lo aprendió en la infancia y nunca lo cuestionó. Algo malo va a pasar. No significa que algo malo vaya a pasar. Significa que has vivido momentos donde realmente ocurrió lo peor, y tu mente ha aprendido a prepararse. Voy a fallar. No significa que vayas a fracasar. Significa que te castigaron por fallar en el pasado y que tu cuerpo memorizó el miedo. Los pensamientos negativos no hablan del presente. Hablan de un pasado que aún no se ha comprendido. Y es en este entendimiento que renaces. Miras el contenido emocional del pensamiento y dices: gracias por protegerme, pero no lo necesito. 4. A medida que la conciencia crece, la negatividad pierde su función. Epicteto dijo algo profundamente cierto. Ningún hombre es libre si no está en el mar por su propia cuenta. Y ser uno mismo no significa controlarlo todo. Significa comprender. Significa discernir. Significa decidir quién es más fuerte en ti. Cuando tu conciencia se expande, algo sucede naturalmente. El miedo pierde importancia. Las historias pierden credibilidad. Las interpretaciones pierden fuerza. La exageración pierde impacto. Los pensamientos pierden autoridad. La mente negativa aún existe, pero ya no te controla. Habla. Pero eres tú quien decide qué hacer con lo que dice. Y eso es libertad. No la libertad de no volver a pensar mal, sino la libertad de no volver a creer ciegamente en ellos. 5. La gran paradoja. Borras los pensamientos negativos cuando finalmente dejas de intentar borrarlos. Hay un error común. La gente pasa años intentando pensar en positivo. Y eso no funciona. Ni funcionará jamás. Porque la mente no fue hecha para ser controlada por la fuerza. Cuanto más intentas expulsar un pensamiento, más persiste. Cuanto más luchas contra un pensamiento, más fuerte se vuelve. Cuanto más intentas silenciar la mente, más fuerte grita. El secreto no es luchar. El secreto es ver. Ver el pensamiento como lo que es. Una ola. Un impulso. Un reflejo. Una memoria emocional. Una reacción automática. No es un hecho. No es una sentencia. No es una profecía. No es una verdad. Cuando realmente te das cuenta de esto, ocurre algo mágico. El pensamiento pierde su necesidad de existir. Y, poco a poco, se disuelve. No porque hayas luchado contra ello, sino porque ya no sirve. 6. El momento del renacimiento, cuando descubres quién eres, sin el filtro de la mente negativa. Hay una identidad oculta tras todos los pensamientos negativos. Una identidad que pocas personas logran ver, porque pasan tanto tiempo atrapadas en sus miedos internos que nunca descubren quiénes son realmente. Pero cuando la narrativa negativa pierde su poder, cuando el drama mental se disuelve, cuando la exageración emocional se calma, surge una nueva versión de ti. Una versión silenciosa, sólida, serena, capaz de tomar decisiones sin pánico, capaz de ver la realidad sin distorsión, capaz de sentir sin ahogarse, capaz de existir sin justificarse.
Y ahí es donde renaces. No como alguien perfecto, sino como alguien consciente. Te conviertes en lo que siempre fuiste, pero nunca te diste cuenta. Un ser humano capaz de dialogar con tu mente, no de ser esclavizado por ella. 7. El estoicismo no te hace invencible, te hace honesto. Ser estoico no significa ser frío, ni distante, ni inmune al dolor. Ser estoico significa mirar hacia adentro sin mentiras. Significa confrontar tu propia mente sin huir. Significa asumir la responsabilidad de tus interpretaciones. Significa transformar los pensamientos en herramientas, no en amenazas. Cuando Marco Aurelio escribió sus pensamientos, no buscaba ser fuerte, buscaba ser sincero. Buscaba comprender, en su interior, que necesitaba ser iluminado. Buscaba encontrar paz donde muchos solo encontrarían caos. Y eso es lo que tú también estás haciendo. Al observar tus pensamientos, cuestionarlos, escucharlos, reinterpretarlos, estás practicando el mismo ejercicio. El ejercicio de ser un ser humano consciente. 8. El renacimiento exige una elección final. La elección es sencilla, pero profunda. ¿Quieres vivir gobernado por la narrativa de tu mente? ¿O por la conciencia que observa esa narrativa? La mente habla. La conciencia elige. La mente interpreta. La conciencia decide que es verdad. La mente teme. La conciencia acoge. La mente inventa historias. La conciencia busca hechos. La mente es vieja. La conciencia es nueva. La mente está condicionada. La conciencia es libre. Y cuando eliges la conciencia, renaces. 9. Antes de concluir este capítulo final, déjame preguntarte algo gentilmente, como siempre. Si este capítulo resonó contigo, si sentiste algo, si alguna frase tocó un lugar que había permanecido oscuro por mucho tiempo, te invito a dejar un comentario diciendo: renazco por dentro. Esto ayuda a que el vídeo llegue a personas que también necesitan este renacimiento silencioso y profundo. Y, si aún no estás suscrito al canal, sería un honor acompañarte. Suscribirte es un pequeño gesto, pero para este proyecto significa mucho. Ayuda al algoritmo de YouTube a distribuir este contenido y a mantener vivo este espacio de tranquilidad. Tu mentira no es una condena, es el lugar donde comienza tu libertad. Si has llegado hasta aquí, quiero que escuches estas últimas palabras no como un cierre, como una campana que suena a puerta. Una puerta que se abre hacia adentro, ese territorio de silencio que quizá hayas evitado durante años, pero que hoy, por fin quieres habitar. Borrar los pensamientos negativos no fue un acto de fuerza, no fue una guerra interna, no fue una lucha contra ti mismo. Fue, y siempre será, un regreso a tu centro. En este punto, ya no te define el ruido, ni la sombra, ni la historia que te creíste cuando no sabías cómo defenderte. Lo que descubriste a lo largo de este vídeo, en cada capítulo, en cada reflexión, en cada pausa, no fue un método mágico ni una promesa ilusoria. Fue algo mucho más profundo y real. No eres lo que piensas. Eres quien observa lo que piensa. Eres la conciencia tras la tormenta. Eres el silencio que nunca deja de existir. Y ahora, ya sabes cómo volver a ese silencio cuando quieras. Quizás mañana surja un pensamiento duro, un viejo miedo, un recuerdo que insiste en reaparecer. No pasa nada. Es parte del camino humano. Los pensamientos seguirán existiendo, pero ya no serás su prisionero, porque desde hoy los miras con otros ojos. Ojos que no se asustan tan fácilmente. Ojos que entienden. Ojos que saben que una sombra no puede hacer daño cuando la luz ya está encendida. Y si este vídeo te conmovió de alguna manera, si algo aquí iluminó un rincón oscuro de tu mente, o simplemente te trajo paz por unos minutos, te invito, muy gentilmente, a dejar un comentario diciendo: la luz volvió a mí. Esto ayuda a YouTube a hacer llegar este mensaje a las personas que, en este mismo momento, están atrapadas en sus propios pensamientos negativos, sin saber que hay una salida. Y, si aún no estás suscrito al canal, será un honor acompañarte en este proceso interior. Cada nueva publicación apoya este proyecto, alimenta el algoritmo y permite que este espacio siga creciendo en profundidad, humanidad y serenidad.
Porque, al final, este canal no es solo un lugar para escuchar. Es un lugar para transformar. Para respirar. Para recordar quién eres cuando finalmente descansas. Gracias por acompañarme. Tu renacimiento interior ha comenzado. Lo que venga después será aún más sereno.